Hola, mi compañero Elías Valenzuela y yo, Manuel Montoya, les vamos a hablar sobre el globo ocular. Introducción. La luz pasa a través de la córnea, el cristalino y varias estructuras refractarias del ojo. A continuación, se enfoca por el cristalino en la porción fotosensible de la túnica neural del ojo, la retina, que contiene los bastones y conos fotosensibles. Son los órganos fotosensibles del cuerpo. El bulbo del ojo se integra con tres túnicas: una túnica fibrosa, que forma la capa externa fuerte del ojo; una túnica vascular, la capa media pigmentada y vascular; una túnica neural, la retina, que constituye la capa más interna. La túnica fibrosa externa del ojo se divide en esclerótica y córnea. La esclerótica opaca y blanca cubre los 5/6 de las partes posteriores del ojo, en tanto que la córnea transparente e incolora cubre su sexto anterior. Esclerótica. La parte blanca del ojo está casi desprovista de vasos sanguíneos. Es una capa de tejido conectivo fibroso duro. Consiste en haces de colágeno tipo 1 entrelazadas, alternadas con redes de fibras elásticas. Esta disposición confiere la forma del ojo, que se conserva por la presión intraocular del humor acuoso, delante del cristalino, y el cuerpo vítreo, atrás del cristalino. En la capa superficial de tejido conectivo denso de la esclerótica se insertan los tendones de los músculos extraoculares, envuelta por la cápsula de Tenón, vaina facial que recubre el nervio óptico y el ojo hasta la región ciliar. Esta vaina está unida a la esclerótica por una capa delgada de tejido conectivo laxo llamada epiesclerótica. Córnea. Es la porción anterior transparente, avascular y sumamente inervada de la túnica fibrosa que abulta hacia delante del ojo, compuesta de 5 capas histológicamente distintas: epitelio corneal, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet, endotelio corneal. Túnica vascular. La túnica media del ojo, la túnica vascular uvea, está compuesta de tres partes: coroides, cuerpo ciliar e iris. El epitelio corneal es la continuación de la conjuntiva, una membrana mucosa que recubre la esclerótica anterior. Reviste la superficie interna de los párpados. Es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Las células superficiales más grandes tienen microvillosidades y muestran zonas ocluyentes. Está inervado por una gran cantidad de terminaciones nerviosas libres. Se observan figuras mitóticas principalmente cerca de la periferia de la córnea. El epitelio corneal actúa transfiriendo agua y iones del estroma al saco conjuntival. La membrana de Bowman se ubica profunda al epitelio corneal, compuesta de fibras de colágeno tipo 1. Se piensa que la sintetizan tanto el epitelio corneal como células del estroma subyacente. A través de esta estructura pasan fibras nerviosas sensoriales para terminar en el epitelio. El estroma transparente, la capa más gruesa de la córnea, constituye el 90% de su grosor. Se compone de tejido conectivo colagenoso. Consiste principalmente en fibras de colágeno tipo 1. En el limbo, unión esclerocorneal, hay un surco esclerótico cuya superficie interna en el estroma está deprimida y aloja espacios recubiertos del endotelio, conocidos como red trabecular, que conducen al conducto de Schlemm, el sitio a través del cual sale el humor acuoso de la cámara anterior del ojo al sistema venoso. La membrana de Descemet, basilar, gruesa e interpuesta entre el estroma y el endotelio. Coroides. Es la capa pigmentada, bien vascularizada, de la pared posterior del ojo que se une laxamente a la túnica fibrosa. Por su abundancia de vasos sanguíneos pequeños en la superficie interna de la coroides, se conoce como la capa coriocapilar y proporciona nutrientes a la retina. Está separada de la retina por la membrana de Broch, compuesta de fibras elásticas en la región central y recubierta en ambos lados por capas de fibra de colágeno. El endotelio corneal reviste la superficie interna posterior de la córnea. Es un epitelio escamoso. Cuerpo ciliar. Es la extensión en forma de cuña de la coroides que circunda la pared interna del ojo a nivel del cristalino. Ocupa el espacio entre la hora serrata de la retina y el iris. Una superficie del cuerpo ciliar colinda con la esclerótica en la unión esclerocorneal y otra con el cuerpo vítreo. La superficie media se proyecta al cristalino para formar proyecciones digitiformes y cortas conocidas como procesos ciliares. Se compone de tejido conectivo laxo que contiene múltiples fibras elásticas, vasos sanguíneos y melanocitos. Su superficie interna está recubierta por la parte ciliar de la retina, una capa pigmentada de la retina compuesta de dos capas celulares. La externa es un epitelio cilíndrico no pigmentado y la celular interna con un epitelio cilíndrico simple pigmentado. Se proyecta en fibras, compuestas de fibrilina, para insertarse en la cápsula del cristalino y formar los ligamentos suspensores del cristalino, que fijan a este en su sitio.
Forman el humor acuoso que fluye pasando a través de la abertura pupilar entre el iris y el cristalino. Proporciona nutrientes y oxígeno al cristalino y la córnea. Se integra con 3 haces de células de músculo liso, llamadas músculo ciliar. Las contracciones, mediadas por fibras parasimpáticas del nervio oculomotor, estiran el cuerpo coroideo y liberan la tensión de los ligamentos suspensores del cristalino. Como resultado, este se engruesa y se torna más convexo. Esta acción permite enfocar objetos cercanos, proceso denominado acomodación. Iris. La prolongación más anterior de la coroides. Se sitúa entre las cámaras posterior y anterior del ojo, recubriendo por completo el cristalino, excepto en la abertura pupilar. Superficie anterior consiste en 2 anillos concéntricos, la zona pupilar, ubicada más cerca de la pupila, y la zona ciliar, más ancha. Las células epiteliales orientadas hacia el estroma del iris tienen prolongaciones que forman el músculo dilatador de la pupila. Este músculo es de naturaleza mioepitelial. El músculo esfínter de la pupila se localiza en un anillo concéntrico alrededor de la pupila. Las contracciones de estos músculos lisos modifican el diámetro de la pupila, que cambia inversamente con la cantidad de luz que penetra en ella. La población abundante de los melanocitos en el epitelio y en el estroma del iris no solo bloquea el paso de luz hacia el interior del ojo, excepto en la pupila, sino que también confiere color a los ojos. Cristalino: un disco transparente, biconvexo y flexible compuesto de células epiteliales y sus conductos secretorios, constituido por 3 partes: cápsula del cristalino, epitelio subcapsular y fibras del cristalino. La cápsula del cristalino contiene principalmente colágeno tipo 4 y glucoproteína, que recubre las células epiteliales y envuelve la totalidad del cristalino. El epitelio subcapsular solo se localiza en la superficie anterior del cristalino. Se conforma con una capa de células cuboides. La mayor parte del cristalino se compone de aproximadamente 2000 células largas conocidas como fibras del cristalino, que se encuentran inmediatamente profundas al epitelio subcapsular y a la cápsula del cristalino. Cuerpo vítreo: un gel refrigerante y transparente que llena la cavidad del ojo, cavidad vítrea atrás del cristalino, compuesto sobre todo 99% de agua que contiene una cantidad diminuta de electrolitos, fibras de colágeno y ácido hialurónico. En la periferia se observan en ocasiones macrófagos y células pequeñas llamadas hialocitos. El conducto hialoideo llena con líquido un conducto estrecho que estuvo ocupado por la arteria hialoidea en el feto. Se extiende a través de todo el cuerpo vítreo de la superficie posterior del cristalino al disco óptico. La túnica nerviosa. La túnica nerviosa es una porción neural que contiene las células fotorreceptoras conocidas como bastones y conos. Está formada por una capa pigmentada. Se forma a partir de la capa interna de la copa óptica y es la retina propiamente dicha. Aproximadamente a 2.5 milímetros a un lado del disco óptico se halla una zona de color amarillo en la pared de la retina llamada mácula lútea. En el centro de esta mancha existe una depresión oval, la fóvea central, en donde es mayor la agudeza visual. La fóvea es un área especializada de la retina que solo contiene conos. La porción de la retina que actúa en la fotorrecepción se integra con 10 capas. 1. Epitelio pigmentario. 2. Capa de conos y bastones. 3. Membrana limitante externa. 4. Capa nuclear externa. 5. Capa plexiforme externa. 6. Capa nuclear interna. 7. Capa plexiforme interna. 8. Capa de células ganglionares. 9. Capa de fibras del nervio óptico. Y 10. Membrana limitante externa. Ahora de manera más explicada cada una de estas capas. Como primero tenemos al epitelio pigmentario, que es una derivación de la capa externa de la copa óptica. Está compuesto de células cuboides a cilíndricas. La característica más distintiva de las células pigmentarias es su abundancia en gránulos de melanina, que sintetizan y almacenan estas células en sus porciones apicales. Sus funciones son absorber la luz una vez que pasa a través de los fotorreceptores, fagocitar continuamente discos membranosos gastados de las puntas de los bastones fotorreceptores y esterificar los derivados de la vitamina A. Después tenemos la capa de conos y bastones. Esta porción óptica de la retina aloja 2 tipos distintos de células fotorreceptoras, llamadas conos y bastones. Los bastones son receptores especializados para la luz tenue. Los conos son receptores especializados para la recepción de luz brillante. Los bastones pueden producir una señal a partir de un fotón aislado de luz. Son células alargadas y están compuestas por un segmento externo, un segmento interno, una región nuclear y una región sináptica.
La fotorrecepción por bastones se inicia con la absorción de luz por el fotopigmento sensible a la luz rodopsina. La absorción de la luz causa isomerización de la molécula retiniana en retinal todo trans, que a continuación se disocia de la opsina. Esta aclaración proporciona opsina activada, que facilita la unión del GTP a la subunidad alfa de transducina, una proteína G trimérica. La GTP-galfa resultante activa la fosfodiesterasa de monofosfato de guanosina cíclico. Después, la disminución de la concentración citosólica de cGMP provoca el cierre de canales de sodio más en la membrana plasmática del bastón, de tal manera que el bastón se hiperpolariza. Esta hiperpolarización del bastón tiene como un efecto de inhibición de la liberación del neurotransmisión en la sinapsis con células bipolares. Durante la siguiente fase oscura se regenera el valor de cGMP, se abren nuevamente los canales de sodio positivo y se reanuda el flujo de sodio positivo como antes. El retinal todo trans restante del catabolismo se difunde y se desplaza al epitelio pigmentario de la retina mediante proteínas retinianas de unión. El retinal todo trans se recicla hasta formar retinal 11 cis 10. Por último, regresa al retinal cis bastón, en donde se une una vez más a la opsina para formar la rodopsina. Por último, regresa al retinal cis al bastón, en donde se une una vez más a la opsina para formar rodopsina. Los conos. Los conos se activan con la luz brillante y producen mayor agudeza visual. Su estructura es similar a la de los bastones. Hay 3 tipos de conos. Contienen cada uno una variedad diferente de pigmento que tiene una sensibilidad máxima a uno de los 3 colores del espectro: rojo, verde y azul. Otra de las capas que tenemos es la capa externa nuclear. La capa nuclear externa consiste en una zona ocupada principalmente por núcleos de los bastones y los conos. La capa plexiforme externa, donde se localizan las sinapsis axodendríticas entre las células fotorreceptoras y las dendritas de las células bipolares y horizontales. La capa nuclear interna está compuesta de células bipolares, horizontales, amácrinas y de Müller. En esta, las células horizontales situadas en esta capa hacen sinapsis con uniones sinápticas de las células fotorreceptoras y las bipolares. Las células amácrinas que se hallan en estos límites internos salen de un área de la célula y terminan en complejos sinápticos. Las células de Müller son células de neuroglía que se extienden entre el cuerpo vítreo y los segmentos internos de los conos y bastones. Después tenemos la capa plexiforme interna, donde se entremezclan las prolongaciones de las células amácrinas, bipolares y ganglionares. En esta capa hay 2 tipos de sinapsis: plana e invaginada. Después tenemos la capa de células ganglionares, donde se encuentran los cuerpos celulares de neuronas multipolares grandes y de las células ganglionares activadas por la hiperpolarización de los bastones. La capa de fibras del nervio óptico, que están formadas por axones no mielinizados de las células ganglionares encontradas aquí. Y después, la membrana limitante interna. La membrana limitante interna se compone de láminas papilares de las células de Müller. Esta sería la 10ª y última capa. Después tenemos las estructuras accesorias del ojo, que son, por ejemplo, la conjuntiva, que recubre la superficie interna de los párpados, en la conjuntiva palpeoral, y la esclerótica de la porción anterior del ojo, que es la vulvar. Está compuesta de un epitelio cilíndrico estratificado que contiene células caliciformes para la secreción de líquidos. Los párpados, que son pliegues de piel que recubren la superficie anterior del ojo. En la piel de los párpados se localizan las glándulas sudoríparas, pelos finos y glándulas sebáceas. Y el aparato lagrimal, que sigue un proceso. La glándula lagrimal secreta un líquido lagrimal que está compuesto principalmente de agua y contiene un agente antibacteriano llamado lisozima. Los canalículos lagrimales que llevan el líquido lagrimal afuera del ojo, el saco lagrimal, que es una porción dilatada del sistema de conductos, y el conducto nasolagrimal, que lleva el líquido lagrimal a la cavidad nasal.